Hola, buenas tardes. Estamos aquí ahora para nuestra nueva clase sobre sociedad civil y movimientos sociales. Es un tema bastante importante porque estos dos conceptos están bastante articulados, aunque no sean ah, conceptos de la misma naturaleza. Son conceptos bastante complementarios. Voy a dividir la clase en dos partes. En una parte donde voy a tratar un poco sociedad civil y otra parte donde voy a tratar un poco, retomar algo que ya estamos hablando sobre movimientos sociales y después hacer una pequeña síntesis de esta relación entre la sociedad civil y los movimientos sociales. El texto que estamos un poco teniendo por base es el texto de Cohen y Arato, que tiene el propio nombre de Sociedad Civil y Movimientos Sociales. Bueno, es importante entender que el término sociedad civil es bastante antiguo, ¿no? Remonta, por ejemplo, los textos de los filósofos Hobbes y Locke, ¿no? Locke y Hobbes van a traer dos elementos importantes, ¿no? Primeramente, la oposición entre una sociedad que no está civilizada y una sociedad que necesita de esta civilidad porque es un elemento del proceso del humano, o sea, la sociedad civil es una sociedad humana que se opone a la sociedad natural y esto está muy propio, muy presente en los textos de Hobbes, ¿no? Esto es importante porque va a inaugurar un pensamiento liberal en cierta medida y va a un poco idealizar lo que signifique el elemento del humano, el elemento que genera una cierta expectativa siempre positiva sobre la sociedad, pero no necesariamente este tipo de experiencia humana es positiva. Muchas veces hay formas de organizaciones humanas, como todos nosotros podemos pensar en distintos países, en distintas experiencias, que básicamente no son positivas, son negativas, de que muchas veces desarticulan la estructura y el funcionamiento social, ¿no? Pero desde ese principio, de esta idea que trae consigo el concepto de sociedad civil, muchas veces nosotros pensamos esto como algo positivo. De la misma manera sirve para lo que vamos a ver después de movimientos sociales. Um, pero con el pensamiento de John Locke, nosotros tendremos una cuestión de que esta sociedad necesita de una reglamentación. Esta sociedad no simplemente es el resultado de una diferenciación de un proceso de civilizatorio, pero pasa a ser el resultado también de un proceso de regulamentación de la sociedad. ¿Y eso será por qué? Por la emergencia de la idea del concepto de propiedad. El concepto de propiedades se torna un concepto importante, fundamental para la sociedad del siglo XVIII y eso va a ser, desde 7, 18, va a ser bastante un elemento que va a impulsionar después experiencias como las experiencias del capitalismo, ¿no? Que ya se va constituyendo y se va organizando después de las revoluciones industriales. Pero con Locke eso va a ser claro, o sea, hay que mejorar las instituciones, hay que mejorar las organizaciones sociales, las capacidades asociativas sociales, porque hay que defender el derecho sagrado de la propiedad. Entonces, nosotros tenemos un concepto que basa en una organización que va a oponer y va a establecer una división entre el Estado y la sociedad. Sociedad-Estado, que antes tenía como que una especie de interconexión o de una simbiosis que dificultaba en cierta medida percibir las diferencias, pasa a tener un espacio propio, ¿no? Estructuras propias y funciones propias, ¿no? Y eso va con la perspectiva de los contractualistas, va a se radicalizar con Rousseau y con otros autores, ¿no? Y eso es importante porque eso va a hacer con que después eso pueda tener un impacto importante con la separación de los poderes y otros elementos que estructuran el Estado. Y va a dejar a la sociedad un papel efectivamente que en cierta medida
inicialmente en hobbies, está subordinada al Estado y con lo que en función de las demandas de los propietarios que no son Estado y que quieren ser oídos en el proceso de toma de decisiones, pasa a tener una cierta autonomía frente al Estado exactamente porque va a imponer o va a traer a este sus demandas para que se pueda hacer una cierta equidad entre las partes de la sociedad. Pero esta equidad es la equidad de aquellos que tienen poder, de aquellos que tienen las posibilidades de contestar o mismo imponer determinadas demandas sociales para la sociedad a partir de experiencias asociativas, ¿no? Um, un autor importante que va a traer algunas contribuciones también para pensar sociedad civil es Hegel. Friedrich Hegel va a traer la idea de que la sociedad civil ella trae una ética que permite establecer una mejor relación entre, por ejemplo, familia y Estado. Va a traer esta posibilidad de pensar cómo que efectivamente se dan las relaciones entre esos sujetos y esa experiencia colectiva familiar y el Estado como un agente normalizador, regulador. Esa es una cuestión importante, ¿no? La sociedad civil y el Estado emergen como figuras políticas, como abstracciones que permiten a organicidad de la vida humana y de la estructuración del proceso civilizatorio. ¿No? Pero en una perspectiva liberal que no necesariamente está estructurada para superar los procesos desiguales. ¿Por qué? Porque está básicamente comprometida con determinadas lógicas de exclusión, de dominación, y que nosotros vamos a percibir esto cuando Karl Marx va a hacer toda una teorización sobre la clase, las teorías de clase y por tanto también teorías que van a estar articuladas con movimientos sociales, ¿no? Y a partir de esa expectativa, o sea, la sociedad civil tiene una relación con la sociedad de clase, o sea, con los procesos de desigualdades que son frutos del proceso de la producción capitalista, ¿no? De la manera de estructuración de la vida que impone el sistema capitalista. Entonces, de qué sirve? ¿Cuál es el papel de la sociedad civil en ese tipo de estructura y de organización de la vida humana? Efectivamente, la sociedad civil en este momento tiene el papel de la contestación, el papel de la revelación de los procesos de desigualdad y por tanto de movilización para la lucha que tienen un comprometimiento con la transformación de la sociedad y por tanto a la organización, por ejemplo, como los partidos, como los sindicatos son fundamentales, los núcleos de formación intelectual y política son estructurantes para que la sociedad pueda en algún momento tener el Estado no como un agente que es regulador permanente, pero como apenas una necesidad para que la sociedad consciente pueda dar un salto donde el Estado desaparezca y que se pueda vivir una sociedad justa, igualitaria, porque todos alcanzaran el que se puede decir que es la toma de conciencia de clase, ¿no? Y eso es una acción que tiene que ver efectivamente con ese proceso organizativo y crítico que permite la transformación de la sociedad, ¿no? Y eso en Marx es fundamental. Y de ahí viene la perspectiva de Gramsci, que va a ser quizá el gran padre de la idea de sociedad política y sociedad civil y que va a inspirar y sigue inspirando a muchos de los intelectuales que parten por una nueva lectura de lo que sea sociedad civil o que sea la propia experiencia política en la vida humana, ¿no? Entonces eso es importante entender, o sea, nosotros con esa división entre Estado y sociedad tenemos dos tipos de organizaciones que dan vida al proceso humano, ¿no? Una son las organizaciones políticas que están dando fuerza y ordenando, regulando la vida social desde el Estado, y otras son las fuerzas sociales que están en relación con ese Estado que tiene un papel mediador,
¿no? Negociador, reglamentador de la vida humana, ¿no? Pero esta vida humana no puede ser reglamentada sin que tenga a la posibilidad de que el contradictorio sea manifestado y los conflictos sociales puedan transformar las propias estructuras sociales. Por eso que tenemos en la sociedad civil ese agente transformador, movilizador, denunciador y que permite como que en cierta medida ser una especie de conciencia de la propia sociedad, ¿no? La sociedad organizada gana un papel crítico en el proceso de transformación de la experiencia de la sociedad capitalista, ¿no? Y eso es una cuestión bastante importante porque cuáles son las estructuras de la sociedad que pueden contribuir para este proceso de cambio, de transformación social. Efectivamente, tenemos ahí las organizaciones, asociaciones comunitarias, que es muy propio del principio del siglo XX. Por ejemplo, una cuestión importante en la sociedad civil, aunque de manera crítica, son las experiencias de los movimientos anarquistas, que van a organizar mucho incluso a derechos que van a ser puestos al Estado para que sean entendidos, como por ejemplo el derecho a una educación universal o el derecho del trabajador, ¿no? Que aunque sea desde una perspectiva crítica, eso genera posibilidades de adquisición de derechos en función de la crítica social, ¿no? Y esto en el siglo XX va a ser fundamental porque efectivamente nosotros vamos a percibir que no se trata simplemente de cómo la vida humana se divide en ese proceso de regulación del proceso político, del existir y de la constitución del ser humano y de la experiencia social y de la producción del individuo en cuanto a ese sujeto que se constituye en cuanto a un agente de lo político, de la política, ¿no? Nosotros vamos a tener una transformación bastante grande a partir de la segunda mitad del siglo XX en el tema de la sociedad civil, cuando la sociedad civil va a ganar actores, un nuevo actor que ya está, por ejemplo, mencionado en los escritos de Adam Smith, ¿no? Que es el mercado. ¿No? El mercado tiene exactamente este papel, la sociedad civil, que es pensar el derecho económico. Entonces nosotros tenemos algunas características que son conflictantes o son concurrenciales, mejor dicho, dependiendo de la línea del autor que usted elija para pensar o si quiere pensar desde una perspectiva histórica de la producción del concepto, ¿no? Desde el principio simplemente pensando la idea de la civilidad que transforma este individuo que tiene una marca violenta o que puede ser más intratable porque está comprometido con sus intereses personales que puede llevar al prejuicio del otro porque el otro no está en su horizonte. Uh, y estamos hablando desde el principio, en el momento en que, por ejemplo, Hobbes y Locke están proponiendo por primera vez este tipo de reflexión, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Con todo ese proceso de transformación, de regulamentación de la vida humana que va a emergir a partir de la idea de contrato para establecer la permanencia de esa civilidad, para que no se vuelva al estado de la horda, que no se vuelva al estado naturalista de la vida humana, de ese in natura. Efectivamente nosotros tenemos que transformar esta materia que es el ser humano, el hombre, ¿no? Pero por otra parte, este proceso civilizatorio que no es simplemente regulamentar, pasa a tener consecuencias con el modo de vida de la civilización, ¿no? Y la cuestión del capital o del proceso industrial y arreglado con la emergencia del sistema de vida capitalista, efectivamente da un poder bastante grande al mercado. Y esto va a ser el papel entonces de la sociedad civil. La sociedad civil siendo este agente regulamentador de las actividades capitalistas del mercado,
¿no? Entonces, esto, el foco de Adam Smith, que es concurrencial al enfoque que va a dar Karl Marx, ¿no? Efectivamente, como la sociedad civil, como el agente no de regulamentación del mercado, más de regulamentación de la lucha contra las desigualdades que son decorrentes del propio sistema capitalista, ¿no? Gramsci con la idea de intelectual orgánico va en cierta medida, aunque tengan naturalezas distintas, sociedad política y sociedad civil, va a volver a ser una nueva forma de interacción porque tanto la sociedad civil va a influir sobre las sociedades políticas, cuanto la sociedad política va a influir en la sociedad civil en ese proceso de hegemonía y contrahegemonía que va a se establecer a partir de la idea de una disputa del poder en función de esta perspectiva que en cierta medida tiene un cierto binarismo en sí mismo, ¿no? O sea, proletariado versus burguesía, intelectuales orgánicos que ayudan a transformar las personas, la vida humana de aquellos que no tienen todavía esta claridad, esta conciencia que le permite pensar críticamente y por tanto contribuir más concretamente para un estado un estado, no el estado, pero un estado de vida, efectivamente que el estado se prescinda, que no sea más necesario su existencia, porque se llegó a un nivel de igualdad y por tanto esta mediación, este proceso negocial atribuido a determinados agentes sociales que llamamos intelectuales orgánicos y ellos van a ser los agentes organizadores de estos procesos asociativos que garantizan este elemento crítico en el proceso de regulamentación de la vida humana en una sociedad que para funcionar necesita garantizar la desigualdad y la sociedad civil viene exactamente como un freno para ese tipo de consecuencias o de modus operandi del sistema capitalista, ¿no? Pero a partir de los años 50 nosotros vamos a tener entonces como se puede pensar la sociedad civil relacionando Estado, mercado y la propia sociedad civil, ¿no? Estos elementos van a marcar conflictos y concurrencialidades que por veces van a asociarse, por veces van a distanciarse en la manera con que se va a organizar el proceso de la vida social, ¿no? Efectivamente, porque el Estado va a ganar, sobre todo en el siglo XX, una dimensión básicamente mediadora de las relaciones sociales. Y entiéndase por relaciones sociales muchas veces relaciones que están reducidas en algunas perspectivas teóricas en relaciones entre mercado y asociaciones y organizaciones de la vida de la sociedad que está organizada para garantizar defensas de determinadas demandas e intereses. Intereses que por veces van profundizar el papel del mercado en la organicidad de la vida humana y por veces van concurrir directamente con el propio Estado y con el propio mercado, exactamente porque ellos asocianse y generan procesos de desigualdad social, ¿no? Y eso es importante pensar porque nosotros tendremos en cierta medida esta esta perspectiva fortalecida en las teorías postcoloniales que tenemos con grande influencia aquí, Frantz Fanon, Enrique Dussel, para pensar un poco aquí en Latinoamérica, o sea, qué procesos de desigualdades son estos que necesitan una determinada agencia, una determinada actuación, una determinada accountability, incluso de los procesos de la vida social en la contemporaneidad, ¿no? Uh, nosotros vivimos en este proceso civilizatorio una crisis del propio proceso civilizatorio contemporáneo, que va a agudizar, que va a profundizar las desigualdades de género, las desigualdades de clase, las desigualdades de raza, etnia, las perspectivas que se imponen desde otras partes del globo, del planeta, a otros
a otras lógicas, a otras racionalidades, que son las racionalidades de los pueblos originarios o los pueblos africanos que vinieron a ser esclavizados en nuestro continente para la generación de la producción que necesita el sistema capitalista y por tanto las culturas que son hegemónicas y están en una posición de opresión, de dominación y explotación, ¿no? Entonces nosotros en el principio vamos a pensar que va a emergir determinadas demandas sociales en función de esos procesos de desigualdades que van a generar procesos organizativos en la sociedad. Esses processos organizativos na sociedade van, por uma parte, organizar-se desde a perspectiva de sociedades, de associações que têm pautas que estão negociadas na perspectiva do Estado e do próprio mercado, porque também demandam nichos ou espaços de penetração em la vida humana y la organización, la agencia humana, política, social, es fundamental para tener ese tipo de influencia. No más está en cuestión la defensa de la propiedad, pero está la defensa de otros intereses que ahora son más genéricos, más generales en la vida social. Entonces, hay una cuestión que es importante, que es la dimensión del universal y del particular. Hablar de una sociedad civil, hablar del Estado, mismo del mercado, en cierta medida ocupan cuestiones que son generales a tal punto que son deberían ser compartilladas por todo el ser humano o por todo el sujeto que vive en sociedad. O sea, efectivamente no hay posibilidad de un sujeto humano que no vive en sociedad exactamente porque el yo es un yo social. No hay posibilidad de pensar la producción humana de un ser humano que no sea desde el contacto de la vida compartida con el otro, ¿no? Estamos siempre en perspectiva con el otro. Pero efectivamente estamos muchas veces esperando, demandando un humano universal, uma expectativa del derecho que es de todos, es de ejercido igualmente por todos. Pero esta cuestión siempre va a defrontarse, enfrentarse con la cuestión de la particularidad, ¿no? De la diferenciación, ¿no? O sea, cuando que la particularidad es fundamental para que la igualdad sea posible. O sea, en otras palabras, es imposible pensarmos la igualdad sin llevarmos en consideración la diferencia como un valor. Pero efectivamente, cuando el sistema capitalista hace ese tipo de reflexión, la diferencia es siempre un defecto, un problema para el propio sistema, porque efectivamente los mejores deberían vencer. Los mejores deberían tener las condiciones, las oportunidades garantizadas para que efectivamente no fueran perjudicados por aquellos que no tienen las aptitudes, las capacidades para construir ese sistema que el progreso implica la superación del otro. La sociedad cuando se organiza en esta perspectiva, la sociedad civil mismo, ella va a garantizar el derecho de algunos grupos que tengan la capacidad, la instrumentalidad, la competencia suficiente para imponerse y garantizar sus intereses, ¿no? Pero nosotros estamos hablando de una otra perspectiva y esa es la cuestión, la perspectiva postcolonial, porque no se trata más la posibilidad de garantizar derechos para todos desde una única métrica social. Nosotros tendremos que garantizar que las particularidades tengan cierta visibilidad para que se pueda garantizar al humano la posibilidad de una inserción equitativa en la vida social. Y eso es el reto, el desafío
la problemática que impulsa propiamente las políticas para la inclusión social o las políticas que tienen clara que el papel del poder público es un papel de superación de las cuestiones que garantizan espacios marginales, ¿no? O sea, ser diferente no es ser marginal, ser diferente no es estar en una situación subordinada a un otro que tiene más competencias, pero para que esto pueda no ser así es necesario que se ponga en la agenda la necesidad del reconocimiento del otro, ¿no? A lo mejor quizás un autor importante para pensar un poco eso es la lucha, es de Axel Honneth con su obra que es Lucha por el Reconocimiento, ¿no? Importante pensador más contemporáneo de lo que es el heredero de una parte de la tradición de la escuela de Frankfurt, ¿no? La escuela de la teoría crítica de la sociedad, ¿no? Pero todo eso que estoy diciendo tiene que ver exactamente porque con esos pilares y el papel que gana la figura del mercado en la vida humana, en la contemporaneidad, nos conduce efectivamente a una radicalización de las diferencias y de las desigualdades, pero también permite la emergencia de una conciencia social del sujeto, de que su posición no está definida por el propio, por el mismo, pero por un otro que le atribuye un sitio, una ubicación en la sociedad. Y eso es problemático, o sea, porque ¿dónde está la capacidad o el derecho de autodeterminación o de autonominación o nombramiento del propio en cuanto a un sujeto que es capaz de elegir los caminos que quiere para sí y para los suyos, para sus grupos de pertenencia, a sus grupos de organización de su propia existencia, de sus propios elementos. Entonces tenemos ahí un reto que tiene que ver también con la transformación de la cultura y de las culturas políticas, efectivamente, que es un elemento que va a llegar con fuerza a partir de las temáticas de raza, género y orientación sexual, sobre todo, más pero también desde la perspectiva de los pueblos indígenas. O sea, no está más ahí en fuente cuestiones que tienen que ver simplemente con la lucha de clases, pero de los atravesamientos que esas luchas de clases necesitan reconocer, ¿no? Entonces, un poco que trascendemos de elementos más binarios y por tanto lo que está puesto es que no basta simplemente la organización formal vía asociativismo para garantizar un Estado que garantice la justicia, por ejemplo, ¿no? Por eso que vamos a percibir día y noche en la tele, en los periódicos o muchas veces cuando salimos a la calle, vamos a percibir que hay acciones colectivas que están en la calle, que están en el cotidiano, ocupando predios, edificios, ocupando haciendas, como luchando por tierra, luchando por viviendas, luchando por tantas cosas que son más clásicas, por trabajo, por puestos de trabajo, sobre todo en este momento de crisis, pero también tenemos la emergencia en los años 50, 60, 70, de las luchas, antes incluso las luchas por el derecho al voto, por ejemplo, con las sufragistas en los años 20, 30, y que van a generar una conciencia de derecho y de la posicionamiento de la mujer. Entonces, uh, la posición social, la ubicación social, la memoria acerca de este grupamiento social son elementos importantes para entendernos procesos que son propios de lo que son las movilizaciones políticas colectivas en la contemporaneidad. Entonces, tenemos muchas teorías que van a explicar, como ya hablamos en otra aula sobre eso, ¿no? Pero quería dedicar un poco a un planteamiento simplemente recuperando un poco lo que es la teoría de los nuevos movimientos sociales, ¿no? Nuevos
en contraposición a la idea de viejos movimientos sociales, es un término accidental que surge en una conferencia de Alberto Melucci cuando estaba un poco ejemplificando y esto un poco como que pegó en la piel y no salió más, como casi un tatuaje, pero el propio autor va a decir que eso no son términos más apropiados para explicar el fenómeno, pero la teoría terminó que está conocida, está sacramentada como siendo la teoría de los nuevos movimientos sociales. Y la teoría de los nuevos movimientos sociales distinto. Ella es un poco, en cierta medida, heredera de las teorías de la lucha de clase, la teoría marxista, por una parte, pero hereda también elementos de las teorías culturalistas efectivamente porque va a entender que las explicaciones más binarias entre oposiciones, ¿no? O sea, proletario, burguesía, hombre, mujer, detentores de los instrumentos de trabajo y el trabajador que tiene la fuerza de trabajo, eso no es suficiente para explicar en una sociedad que tiene nuevas emergencias, que tiene nuevas fuerzas sociales que pasan a exigir espacio propio, ¿no? Entonces, eso implica una transformación de las culturas que van más allá de esta materialidad de la vida que es un propio forma de pensar marxista, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Que la cuestión de clase no debería ser olvidada. Al contrario, debemos entender que estos elementos económicos que tienen que ver con las desigualdades de clase que está propia en la teoría marxista, ella también está atravesada por elementos culturales que tienen que ver con las posiciones que ocupan, con los orígenes sociales, que tiene que ver con la identidad de género, con el género propiamente dicho, con las cuestiones de raza, etnia, de orientación sexual y otras cosas más. Entonces, todos esos elementos son elementos que como que atravesan el concepto clase, ¿no? Son atravesados, ¿no? Efectivamente, y cada atravesamiento tiene sus particularidades, pues por tanto está transformando el propio concepto. Y el concepto va entonces a abrir espacio para pensar no más identidades fijas, cuadriculadas, que están así como que en framing, un cuadro fijo, pero que tiene movimiento, que tiene como que en una espiral que casi llega al punto inicial, pero no llega porque está en otra parte, o sea, que haga algo propio de la modernidad, que son las continuidades, las descontinuidades que generan movimiento, que generan una acción hacia la vuelta a un punto que ya no existe más y por tanto genera una otra forma de ser y estar en el mundo. Es decir, no es posible que nosotros podamos pensar el futuro sin que este futuro que no existe sea materialmente pensado en el presente, pero siempre teniendo presente el pasado que ya no existe más. Es en el presente que el pasado y el futuro se encuentran, ¿no? ¿Y qué es el futuro? Proyecto. ¿Y proyecto qué es? Un deseo, algo que no llegó, algo que está por venir, ¿no? Y este porvenir es importante porque eso tiene que ver con elementos que son propios, por ejemplo, muy fuertemente propios en el pensamiento de las teorías de lucha, las teorías de clase en Marx, ¿no? Es efectivamente la utopía. Bueno, la utopía que tiene que ver con otros autores socialistas anteriores, ¿no? O sea, se quiere llegar a un otro lugar, ¿no? ¿Qué otro lugar es este? Esa sociedad que se llama socialismo, donde efectivamente tenemos oportunidades todos a partir no más de que hay una capacidad económica donde todos tienen una posibilidad de vivir con equidad, pero que ahora
pueden vivir a partir de las diferencias con equidad. O sea, porque la diferencia pasa a ser un valor y no un problema, ¿no? Entonces eso va a generar movimientos sociales que emergen a partir de acciones colectivas. O sea, un movimiento social es una acción colectiva, pero una acción colectiva que está organizada para enfrentar un determinado problema, teniendo como eje de acción acciones puntuales. Y eso es importante decir, una acción muchas veces que encontramos por la calle y tal, no necesariamente son movimientos sociales, son acciones que por veces tienen una función en el tiempo más efímera y por tanto que puede tener un resultado muy bueno, pero que no pasa de eso, ¿no? Entonces, movilizaciones que son mucho más convulsionadas y tal, y después necesitarán organizarse, formalizarse en determinados espacios organizados, que no necesariamente significan institucionalizados, que es una cuestión importante, ¿no? La sociedad civil, ela, ela rumba para, ela tiende a un proceso de institucionalización. En cuanto a movimientos sociales, tiene un proceso de no institucionalización porque quieren esa libertad mayor para poder hacer la crítica, ¿no? Y eso en las perspectivas de lucha que son más radicales, digamos que tienen una raíz, ¿no? Ah, que se propone una transformación de la vida humana a partir de otros marcos de comprensión del humano, que no necesariamente esos que los colonizadores nos traen, que es una perspectiva de la poscolonialidad, implica la incorporación de otros universos explicativos de la realidad, ¿no? Entonces, con Melucci nosotros tenemos una perspectiva que incorpora, que nos permite pensar la multiplicidad de identidad con un movimiento que se da incluso permitiendo superposiciones que transforman el propio sujeto en función de las posiciones, las condiciones sociohistóricas que él mismo vivencia en cada país, en cada región, a partir de cada problema que moviliza al otro a participar y a buscar transformar esta regulamentación social, esa regulación social que el Estado busca imponer muchas veces para entender ciertas presiones que vienen de otros grupos que están mucho más organizados, ¿no? Y que para garantizar su derecho muchas veces necesitan garantizar la ausencia de derecho para el otro, porque el otro no tiene espacio, ¿no? Entonces, eso es una cuestión bastante importante. Entonces, la teoría de movimientos sociales ela es fundamental porque ela incorpora esta dimensión cultural desde una perspectiva de la cultura política que implica la forma de pensamiento que la sociedad, que cada una de las sociedades desarrolla a partir de las bases, de las creencias, valores, actitudes que están en el fundamento de la vida de aquella sociedad en particular, ¿no? Y que muchas veces para que pueda supervivir necesita eliminar otras maneras concurrenciales. Y en eso podemos entender que comunidades tradicionales, pueblos originarios, comunidades que son excluidas por diferencias de raza, género, orientación sexual son siempre los espacios más vulnerables, ¿no? Y eso entonces va a generar una cuestión, ¿no? Es posible que el hombre civilizado solo, individualmente, superar esos procesos que muchas veces le impiden tener acceso al derecho, es una ilusión que nace de este mito de la civilidad y de la civilización como un emprendimiento humano que está en el origen del propio concepto de sociedad civil. Entonces lo que tenemos es que no podemos idealizar, ¿no? Las luchas sociales ni siempre son efectivamente justas, por veces podemos estar
cometiendo el error de estar peleando una pelea que no es la mejor y no es porque está originalmente propuesta desde un colectivo que necesariamente puede ser buena, puede que no, ¿no? Incluso movimientos sociales no necesariamente no son revolucionarios, muchas veces son altamente retrógrados, no están ahí comprometidos para un cambio que efectivamente sea positivo. O sea, la noción de cambio social no es una noción, una noción que inviabiliza cambios que sean negativos, que sean perjudiciales para la vida humana, ¿no? Entonces, eso es una contradicción y un conflicto que nosotros tenemos que tener atención a la hora de evaluar las luchas que se imponen, ¿no? Um, Efectivamente, este encuentro entre sociedad civil y movimientos sociales es un encuentro fundamental, es un encuentro necesario y casi que imposible de no ocurrir. ¿Por qué? Porque efectivamente las organizaciones de la vida sociales muchas veces están enfrentando procesos que están vinculados a una transformación de esta lógica que está regulamentada, pero por veces en la sociedad civil las organizaciones están ratificando, están fortaleciendo procesos que ya están impuestos, están ahí porque traen beneficios a determinados grupamientos sociales. Y en esa perspectiva que muchas veces acciones de colectivas que son individuales pueden ganar fuerza para se tornar proto movimientos sociales, o sea, movimientos que tienen condiciones, que tienen tendencias, rasgos, que cumplen roles que tienen que ver con movimiento social, pero todavía no tiene ese estado de maturación. Y movimientos sociales que están madurados, que son fuertes, que ya tienen esta característica de entender que su agenda de lucha es una agenda que le contrapone al Estado y una sociedad capitalista al mercado. No que el mercado sea el objeto, pero es el objeto intermedio porque le está disputando con el Estado por espacio y ese espacio muchas veces está determinado en funciones de las demandas del mercado. Entonces creo que esas son cuestiones importantes y que van a pasar por distintas otras teorías. Podríamos hablar de la teoría de movilización de recursos, la teoría de procesos políticos, la teoría de acción en red y otras tantas que tenemos ahí. Pero dejo como autores que nos permiten hacer estos caminos que me parece interesante. Alberto Melucci es un sociólogo y psicólogo italiano que ya falleció, ya murió hace un tiempo, algunos años. Franz Fanon, Enrique Dussel, desde la perspectiva postcolonial, uh, como elementos que son importantes para pensarmos qué tipo de sociedad deseamos construir y vivir, ¿no? Hay que pensar críticamente, ¿no? Incluso Jung Habermas y Chantal Mouffe son autores interesantes para que podamos pensar, porque en el fondo lo que estamos discutiendo es qué sujeto queremos, qué colectividades queremos a la hora de pensar la política, lo político y por tanto de construir un proceso civilizatorio. Un proceso civilizatorio no es algo acabado, no es algo que sea monosemántico, él es plurisemántico. Entonces, ¿qué semiología deseamos materializar en la vida cotidiana, ¿no? O como diría Habermas, en el mundo de la vida cotidiana, un concepto que viene muy fuertemente vinculado a la personalidad, a la persona de Agnes Heller, ¿no? Con la sociología del cotidiano, cotidiana historia, revolución de la vida cotidiana, o mismo con la cuestión comunicativa, ¿no? Y esta es una cuestión importante. Entonces, la sociedad civil, y en cierta medida los movimientos sociales también, pero sobre todo la sociedad civil gana una dimensión en el siglo XXI, fines del siglo XX, comunicativa. Creo que y esto es una cuestión que está en disputa en autores como por ejemplo
Chantal Mouffe, Ernesto Laclau que se oponen a muchas veces una perspectiva más Habermasiana. Pero efectivamente ahí tiene una cuestión que no se puede cerrar los ojos a la hora de pensar críticamente, ¿no? ¿Qué significa hablar de una perspectiva comunicativa o de una acción comunicativa que es organizadora de la vida y de la experiencia del humano, ¿no? De lo político? Eso es una cuestión importante para que podamos pensar qué papeles podemos tener el político y la el sujeto político en la política a la hora de pensarmos este espacio de lucha y transformación de una sociedad que busca efectivamente reubicar, se reposicionar en América Latina sobre todo para garantizar una otra forma de pactuación de la vida humana y del humano garantizando mejores condiciones más justas socialmente. Bueno, es eso, nos vemos en la próximo encuentro. Y no olvídense de participar en los foros. Está, en mi opinión, cierta baja participación. Un abrazo a todas y a todos y nos vemos.